Primera de Samuel, capítulo 16. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo a Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Le tenían miedo al profeta de Dios, a Samuel. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Y aconteció que ellos vinieron. Él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Jehová: no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre Samuel. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Yo creo que como usted es tan juicioso, ya esto se lo sabe. Esto es el ungimiento de David. ¿Cuántos lo han leído? Muchísimas veces. Hace 25 años, cuando el Señor me encontró a mí, porque yo no lo encontró a Él, ¿no? Él es el que nos busca con cuerdas de amor. Pero lamentablemente todos, yo no sé por qué los seres humanos somos tan tercos y no queremos venir por las buenas a Dios, sino por una experiencia difícil. Yo le decía a la gente: es más fácil que usted venga a Dios porque alguien le predica, lo invita, sí quiero buscar, y no que usted tenga que pasar una experiencia difícil en la vida, como una enfermedad, una muerte, un cáncer, una pérdida, para que usted tenga que decir que necesito a Dios. Dijo un pastor: es que a veces somos masoquistas, nos gusta el dolor con nosotros mismos. Entonces, mi hermano, a mí esto me parece sorprendente. Y en esa multiforme gracia, cuando Él nos llamó, Él también, así como tenemos huellas que son únicas, hay una asignación única que Dios puso en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuántos lo creen? Diga. 2, ¿cuántos lo saben? ¿Cuántos saben para qué Dios lo trajo a esta tierra? Pero le voy a decir, no me conteste la definición universal que tenemos por la Escritura, porque hay una definición universal que tenemos por la Escritura para qué Dios nos creó.
Y yo se lo he enseñado y usted sabe que está en Mateo 7. Dios nos creó para adorarle y para servirle, ¿cierto? Esa es una definición universal, pero no me conteste así, porque si usted me contesta así es porque usted no quiere tomarse el trabajo de escuchar lo que Dios ha diseñado para usted, porque aunque usted le quiera adorar y servir, hay una forma de hacerlo. ¿Cuántos están seguros de qué fue lo que Dios lo envió a esta tierra a hacer? Más allá de que usted me diga que usted es un profeta, maestro, evangelista, pastor, yo quiero saber, si usted es un profeta, ¿de qué manera Dios lo envió a que usted a esta tierra venga a hacerlo? No, profetizar, ¿cómo? Pues como todo el mundo lo hace. En estos días estaba hablando con un hijo de la casa y él me hizo una pregunta y de ahí nace mi prédica. Y él me dijo: ma, ¿alguna vez usted se ha perdido del propósito? Y pues yo muy teológicamente le contesté y le dije: no, porque pues si me pierdo yo ya sé dónde encontrarlo, entonces pues no me he perdido. Y le di algunos consejos, pero jamás me imaginé que cuando fuera a estudiar la palabra, Dios me iba a hablar a mí de eso. Y llegué y dije: wow, por eso usted no se vaya a poner bravo por lo que le voy a decir, pero no se crea el más experto en lo que hace. No se crea el más sabio. No crea que usted ya se las sabe todas y que no necesita aprender de nada, porque usted, le voy a decir, yo como pastora siempre aprendo de usted, de su proceso, de su victoria, de su enseñanza. Por eso es que yo amo atender a la gente, porque yo, cuando las personas llegan por primera vez, me encanta escucharlos, porque yo aprendo de las personas. Ahora, ¿qué queremos? Paréntesis, ¿no? Lo que queremos es que usted no dependa todo el tiempo de nosotros. Ustedes dicen: ya cuando no está el líder no lo atiende. No, es que ya le di, yo creo que usted ya debe dar. Y así el Señor me habla, y para mí fue impresionante, porque yo dije, y ese es el título de la prédica: perdidos en el propósito. Perdidos en el propósito. Yo me sorprendo porque yo sé que usted puede decir esta noche: yo vengo a la iglesia, yo asisto a la iglesia, estoy tratando de cambiar mi vida de tal manera que a Dios le agrade. Yo sé que usted lo puede decir, pero también quiero decirle que usted puede estar en la iglesia y estar perdido del propósito que Dios diseñó para usted. Y qué triste que usted esté en la casa del pan, pero no esté comiendo pan. ¿Sabe por qué? Porque si usted estuviera en su propósito, y aquí viene lo duro, si usted estuviera en su propósito, la realidad suya sería otra. Si usted estuviera en su propósito, sus finanzas serían diferentes. Si usted estuviera en su propósito, sus sueños estarían ya materializados en el aquí y en el ahora. Si usted estuviera en su propósito, hace mucho tiempo usted hubiera vencido esa lucha que tiene hace muchos años. Y es una confrontación muy fuerte. Usted tiene que hacer todo para servirle a Dios. Usted tiene que hacer todo y sobrepasarlo. Y eso no significa que usted tenga que estar metido en la iglesia. Eso es mentira. Si a usted alguien le dice que se la pasa metido en la iglesia, esa boca no es la de Dios, es la de Satanás que te está hablando. ¿Cómo me van a decir a mí que nos la pasamos metido en la iglesia si usted tiene 24 horas del día y usted solamente viene a los que vienen el viernes y a los que vienen el domingo? Porque hay algunos que no vienen. Y los servidores, adicional a eso, algunos siembran 2 horas un día, no más. Si usted hace cuentas, ¿cuántas horas tiene la semana? A esa réstele 6 o 7 que puede estar en la iglesia. No me venga a decir
que usted se la pasa metido en la iglesia. Ni yo, que soy pastora, me la paso metida en la iglesia. Ya quisiera, porque yo sí quisiera estar en la iglesia todo el tiempo, de verdad, orando. Hoy le decía: Señor, necesito que me des más hambre de ti. Necesito estar desesperada por tu palabra. Necesito que tú, oh Dios, no me sacies, que yo siempre tenga hambre de tu presencia. Yo le decía eso, porque cuando usted se siente saciado, usted va a menospreciar eso. Ya usted dice: no quiero más. Y yo le dije: yo siempre quiero tener hambre de ti. Y yo dije: Señor, ¿cómo me estás hablando? Tremendo. Y me da esta palabra bíblica impresionante. Primero, 2 síntomas que te indican que estás perdido del propósito, según el libro de Samuel. Dice la palabra en 1 de Samuel 16:2. Y al final usted se va a dar cuenta por qué es tan importante que usted vuelva a encauzarse en el propósito. Porque mientras que usted no esté encauzado en el propósito, hay muchas oraciones que se están perdiendo. ¿De qué sirve orar por la restauración de su hogar y de su hijo si usted está por fuera del propósito? Esas oraciones se van a perder. ¿De qué sirve orar para que Dios le mejore su economía si usted está por fuera del propósito? Esas oraciones se van a perder. ¿De qué sirve orar para que su hijo salga en las drogas, pero usted está por fuera del propósito? Esas oraciones se van a perder. ¿De qué sirve orar? ¿Para qué quiere usted que Dios le restaure su matrimonio si usted está fuera del propósito? Si Dios une personas, no, Dios une propósitos. Entonces, mientras que usted y yo no estemos en el propósito, hay muchas oraciones que se están perdiendo. Y dice, primera de Samuel 16:2 dice: y Samuel respondió. Le estaba diciendo Dios a Samuel que fuera y buscara otro rey, porque ya habían desechado a Saúl. Y le dice: ¿cómo puedo ir cuando Saúl lo sepa? Me matará el profeta. Escuche esto. Usted recuerda que luego yo leí en 1 de Samuel que los ancianos tuvieron miedo y le dijeron: ¿a qué vienes? ¿Vienes en paz? ¿A quién le decían eso? O sea, para mí los ancianos le tenían temor a Samuel. Y ahora el profeta, por eso es que los profetas son así, bravos, ¿cierto? Entonces, el profeta le tiene miedo ¿a quién? A Saúl. ¿Usted sí le había puesto cuidado a la escritura? Y dice: ¿a quién le contestó Samuel? ¿Cómo se le ocurre contestarle a Dios? ¿Cómo se le ocurre contestarle a Dios que Samuel lo va a matar? Si aunque Samuel tuviera poder, al Dios al que le está hablando tiene más poder que Samuel, que Saúl. Tan mal ese profeta. ¿Qué le pasó al profeta? Que es ejemplo para nosotros. Y lo cantamos en la canción. Y dice que sería la voz que escuchó Samuel. Y ahora resultó Samuel teniéndole miedo a Saúl. Y no se le ocurre sino responderle al Dios Todopoderoso. Wow. Y entonces le dice: Saúl me matará. Y el Señor le dijo: ay, dígale al que está a su lado. A veces tú le hablas a Dios como si Él fuera humano. Señor, ¿por qué no me responde? Y le dice: amén. Y le dice aquí así: toma contigo una novilla y di: he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Yo creo que ahí el Señor se lo dijo imperativamente. Ahí no le dijo: mire Samuel, si quiere ir, vaya, no tenga miedo, Samuelito. ¿Cómo se le ocurre a usted, Samuelito, que Saúl lo va a matar? Mi Samuel, ¿quién dijo eso? No, el Dios al que usted y yo le servimos, cuando usted duda de su poder, Él nos responde imperativamente, demostrándonos el poder que Él tiene. Y no necesitó decirle. Yo no me imagino la voz de Dios estrondosa, porque no necesitó decirle:
Sí, Samuel, ¿por qué tienes miedo? No, nada. Señor le dijo, ¿sabe qué? ¿Cómo le quito el miedo? Cuando escuche mi voz. Toma, le dice. Toma. Y vaya el sacrificio. Vaya. A veces Dios necesita hablarnos así para que usted deje los temores que la quieren intimidar. Hay alguien aquí que necesita escuchar la voz de Dios con un estruendo fuerte. Que Dios le hable fuerte para que saque el temor de su vida. Dios nunca permitirá que su obra se vaya a detener. Y lo primero que le pasa a los que pierden el propósito es una parálisis espiritual. Escúcheme bien. El Señor se molestó y en el siguiente versículo le dice a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Es que yo no entiendo qué le pasó a Samuel. Cuando me lo encuentre en el cielo le voy a preguntar. Pero es que era el profeta. Primero, él mismo. Si usted lee Primera de Samuel en el capítulo 15, estamos leyendo el 16. En el capítulo 15 es cuando desechan a Saúl, y Samuel ya sabía por qué lo habían desechado. Y Dios también usó a Samuel para decirle: ajá, Saúl ya no va más porque me desobedeció. Y entonces imagínese usted que él, estando en el medio de la historia como actor del evento, él fue protagonista de Primera de Samuel 15, y ahora es que llorando a Saúl. Y el Señor se molesta y le dice, no le dice solamente toma, le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? En el siguiente versículo le dice. Y entonces, ¿qué sucede? Ese hasta cuándo le estaba diciendo a Samuel el Señor: hay tiempo para todo. Y eso no lo dice Eclesiastés. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar. Es natural que usted llore por situaciones de la vida, pero lo que no es sobrenatural es que usted se quede llorando por una situación que le pasó hace 20 años. Hace 2 años, hace 3 meses. Aún 3 meses es mucho tiempo, porque la Biblia dice que el sol no se ponga sobre el enojo. Eso nos quiere dar a entender que lo que Dios quiere es que no solo los problemas se arreglen, sino que si usted tiene un conflicto internamente espiritual, también lo solucione en el tiempo menor posible. ¿Hasta cuándo vas a llorar la pérdida? Y entonces Samuel se paralizó, porque cuando usted se desenfoca del poder de Dios, usted se paraliza. Usted se paraliza. ¿Por qué le contesta él al Señor olvidándose de que es Dios? ¿Por qué le contesta de esa manera? Porque estaba paralizado, no le funcionaba el espíritu, estaba contestándole en el cuerpo, en la mente. ¿Es que acaso a Saúl se le olvidó que él era el Dios todopoderoso y omnipotente? ¿Es que acaso a Samuel, se le olvidó que él era el Dios eterno? Tenía parálisis espiritual. Y yo quiero decirle, Dios nunca permitirá que su obra muera con la muerte o la falla de un hombre o de una mujer. Esto para que usted lo aprenda. ¿Por qué lloraba Samuel como si las cosas no se fueran a arreglar? Se quedó Israel sin rey. Ya no había solución. ¿Será que Dios no iba a levantar otro rey? No. Dios le estaba demostrando que ninguna obra se paraliza porque un hombre o una mujer haga falta o porque fallemos. Lo que es de Dios crece. Lo que es de Dios continúa. Lo que es de Dios avanza. Esté el que esté, se haya ido el que se haya ido, porque cuando las cosas son de Dios continúan. Gloria a Dios. La obra de Dios va mucho más allá de un hombre o de una mujer. La obra de Dios
es universal, no personal. Y yo quiero decirle, Samuel se paralizó por el llanto y era llorando la trágica rebelión de Saúl. Pero Dios no estaba paralizado. Usted tiene que entender que hay un tiempo para todo y Dios le está hablando hoy. Si usted hoy sigue llorando pérdidas, no le digo que el Señor me estaba hablando a mí. Yo fui tremendamente bendecida. Y me dijo el Señor: no llores pérdidas porque te paralizas espiritualmente. La obra no depende de lo que se perdió, sino el Dios de poder que usted y yo tenemos. Hay gente que se paraliza. Hay gente que sabe que es un hijo de Dios, que sabe que tiene poder, que sabe que tiene que ir al trono para conseguir una respuesta, pero llega un momento que dice que no sabe qué hacer. Si usted es del que ha dicho no sé qué hacer, tiene parálisis espiritual. Si usted dice que no ve la salida, tiene parálisis espiritual. Usted que está aquí en la iglesia, no el que está afuera, porque usted conoce a un Dios de poder y en ese momento no le funciona el poder de Dios, en ese momento no le funciona la palabra, en ese momento no le funciona la oración, el ayuno. Usted no sabe qué hacer, usted se siente abrumado por la situación hasta el punto que lo único que se le ocurre es abandonar a Dios. Cuando usted piense en abandonar a Dios, recuerde que tiene parálisis espiritual. Tiene parálisis espiritual. Primer síntoma. Segundo síntoma: está influenciado por un espíritu de miedo y temor. Aparte de que tiene parálisis espiritual, se deja influenciar de un espíritu de miedo y temor. Y le dice el Saúl: ¿cómo iré? Pues le dice Samuel, tengo confusión entre Saúl y Samuel. Y le dice Samuel: ¿cómo iré, Señor? ¿Qué le hubiera contestado a usted si usted se estuviera en esa escena? Yo por lo menos a los santanderianos le digo: pues bruto, con el poder de Dios es que va a ir. Donde yo hubiera estado en esa escena. Por eso es que no estuvimos en esa escena. Le dañamos la narrativa al Señor, nosotras las santanderianas. ¿Cómo iré? Es más, si Saúl lo sabe, me mata. Yo nunca, créame, yo había leído este capítulo cantidad de veces, y sobre todo cuando tuve que hacer síntesis bíblica, pero no me había detenido en las palabras de Samuel. El profeta, su forma de hablar es la de cualquier otra persona menos la de un profeta. Y dice: ¿cómo iré? ¿Por qué? Porque como Samuel era el que había ungido a Saúl, Samuel pensaba que si él, ojo, mire esto, pilas aquí, que si él obedecía la voz de Dios para ir a ungir a otro, escúcheme, estaba traicionando a Saúl. Estaba traicionando al que le falló. Y aquí voy. Aquí hay gente que prefiere serle leal al que ha desobedecido que serle leal al manto que lo ha cubierto. ¿Cómo se le ocurre a usted a Samuel? Y yo me vi tan reflejada en esto. Yo dije: Señor, esto lo he visto en todo el ministerio. Hay gente que prefiere serle leal a los desleales. Hay gente que prefiere serle leal a los rebeldes y no serle leal al Dios vivo y al eterno. Y no me diga que no, porque cuando yo le digo a alguien: ¿y usted qué le dijo? Dijo: yo no le dije nada para no meterme en problemas. Yo no le estoy diciendo que defienda a sus pastores. Yo estoy diciendo que a una persona que es rebelde, que a una persona que está en rebelión, usted tiene que hablarle la palabra del Dios vivo, no defendernos.
Cuando usted no le habla al rebelde, al que está haciendo las cosas mal, la palabra del Dios vivo, usted está siendo desleal con Dios, porque usted es un embajador del reino de Cristo. No está cumpliendo la función para la cual Dios lo asignó. Me dijo, pero es que yo, para no meterme en problemas se metió por pegarse callado. Nada más ahora estudiando derecho. Entonces en la jurisprudencia el que calla se vuelve cómplice. ¿Cómo no en el mundo espiritual? Entonces imagínese. Y viene y lo llena un espíritu de miedo y temor y dice, ciertamente podemos entender el miedo de Samuel. Yo no lo entiendo. Saúl podía considerarlo una traición, pero igual yo decidiría obedecer a Dios que me estaba mandando. El excesivo llanto de Samuel por Saúl, escúcheme bien, mire, escúcheme. Por eso usted no tiene que llorar. Ya, suelte, dígale al que está a su lado, suelte la pérdida. Dígale, el que se fue, se fue. El que le mintió, mintió. Ya. Suelte la pérdida. Porque le voy a decir algo. Escúcheme. El excesivo llanto de Samuel por Saúl, esto me lo dijo el Espíritu Santo, introdujo en Saúl un elemento de miedo y incredulidad en su corazón. Samuel no tenía nada de qué preocuparse, porque Dios le prometió que él le iba a enseñar qué hacer. Pero aún así él le responde al Señor, porque cuando tú lloras una pérdida, lo que haces es abrirle el corazón para que el enemigo introduzca en tu corazón miedo y temor. Dos señales de que nos hemos perdido del propósito. Diga conmigo: parálisis espiritual, miedo y temor. Un espíritu de miedo y temor. Ahora, hágase usted mismo la evaluación. ¿Cómo volver a nuestro propósito? Y aquí empieza lo bueno. Primera de Samuel, versículos 6 y 2. En el mismo que ya 16:2, el Señor le dice: vaya y haga sacrificio. Lo mandó a traer una vacada, ¿no? Para que hiciera sacrificio. Cuando el Señor le dijo cómo lo iba a hacer, Él le dijo: yo te enseñaré en qué momento lo va a hacer. O sea, si usted quiere una dirección específica de Dios, si usted quiere una respuesta clara de Dios, con pico, con señales, con puntos, con coma, usted tiene que exponerse a la presencia del Dios vivo. Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho, pero ojalá, o primeramente Dios, que cuando usted venga a pedirme consejería, usted ya haya ido a la presencia de Dios primero. Qué bueno que usted dijera: pastora, estoy en esta situación. Imagínese que yo oré y el Señor me dijo: ¿usted qué piensa? La cosa cambia. Porque le voy a decir algo: lo primero que usted tiene para regresar al propósito de Dios es exponerse. Diga conmigo: exponerse en la presencia de Dios. Y aquí quiero hacer un énfasis: exponerse no significa estar. Usted puede estar en esta noche aquí, en este momento, y estar pensando qué va a comer, o estar pensando que el culto se va a alargar, santo Dios de Israel, que la pastora se está demorando mucho. Usted está aquí, pero no está expuesto a la presencia de Dios. Porque cuando algo está dispuesto, un sinónimo de exponerse significa desnudez. Sinónimo de exponerse, desnudez. Usted necesita exponerse a la presencia del Dios vivo y del eterno. Usted necesita ir a la presencia de Dios y buscarlo a Él y decirle: Señor, revélame, muéstrame mi corazón. Porque el único que puede conocer el estado de su corazón, le voy a decir algo, ni siquiera es usted mismo. Porque el corazón es engañoso y perverso. Engañoso, que es suplantador, y perverso, que no es dado al cambio. Por eso es que a la gente le cuesta cambiar en Dios. Dice: no, yo estoy yendo a la iglesia, pero sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo que está haciendo a escondidas. O sea, usted viene a la iglesia, pero usted no quiere ser transformado. Por eso el corazón es engañoso y perverso.
pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces el único que le puede revelar su corazón es el Señor, no es usted mismo. ¿Y sabe qué hace la gente? No, yo voy a la presencia de Dios. Usted va solo a pedirle, a colocarle una hoja de pedidos, como si fuera un empleado nuestro, y usted le pone encima de la mesa del Padre: Señor, bendígame, Señor, sáname, Señor, necesito esto, necesito aquello. Pero usted nunca le ha preguntado. Eso no es exponerse, eso es entregarle una petición. Pero cuando usted y yo nos exponemos, lo primero que le preguntamos cuando llegamos a su presencia es: revélame mi corazón. Y vamos diciéndole: revélame tu corazón. No, revélame mi corazón. Es el único que me puede revelar mi corazón. Cuando usted está perdido del propósito, usted tiene que exponerse. Y recuerde que exponerse es revelar el corazón. ¿Sabe por qué? Porque su corazón está tan mal. Y su corazón y mi corazón está tan mal porque nosotros libramos una batalla todos los días. Y hay uno que no duerme ni de día ni de noche. Dice que él trabaja, que él está mirando cómo destruirlo, cómo matarlo, cómo destruir su fe. Ese no descansa. Y como ese manda dardos, entonces esos dardos se convirtieron en unas mentiras en su mente, y diciéndole que usted no puede, que usted no se va a levantar. Y esas mentiras en su mente, si usted las deja anidar en el corazón, usted las creyó. Entonces cuando usted va a la exposición de la presencia del Dios vivo, usted tiene que decirle: Señor, muéstrame cada mentira que he creído, cada mentira que me ha impedido estar en tu propósito. Dígale: Señor, muéstrame cada mentira que no me ha, toda la mentira que el diablo ha metido para que yo no crea en las cosas grandes para las cuales tú me diseñaste. Tiene que exponerse al corazón de Dios. Usted estuvo expuesto a eventos dolorosos aquí en la tierra, o con sus hermanos que deformaron su identidad, y por causa de eso usted tiene que romper con ello, porque si no, de esta manera usted no va a alcanzar la victoria. Yo trabajo con familias y no hay cosa que deforme la identidad de un niño o de una persona cuando son abusadas. Otras cosas que deforman la identidad como mujeres, como esposas, son los adulterios. Por eso el adulterio en la psicología es el único trauma emocional que es comparado con un crimen de guerra. ¿Ya escucharon de los crímenes de guerra? Que la gente se levantaba paranoica y que sabía que los perseguían. Dicen que el adulterio es igual a un crimen de guerra. Y por eso un adulterio dura de 4 a 8 años en sanarse el corazón. Después de hacer una terapia y después de haber expuesto arrepentimiento más perdón igual a restauración. De lo contrario no va a haber restauración. Arrepentimiento más perdón igual a restauración. Entonces, mi hermano, hay traumas en la vida que usted, y dicen: ay no, eso. Le hago una pregunta: ¿conociendo de Dios usted no se ha expuesto a esos traumas? Pero él dice: eso era antes. No. Por eso el enemigo logra meterle a usted mentiras para hacerle perder la identidad de hijo que usted ya había recibido cuando recibió a Jesucristo en su corazón. Yo no le estoy hablando al inconverso. Entonces usted necesita saber qué es lo que el enemigo. Dígale: Señor, muéstrame, porque el único que puede sacar lo oculto a la luz, ¿quién es? Usted ni siquiera lo sabe. Le voy a decir algo: cuando usted haga esto, se va a sorprender de las mentiras que usted le ha creído al diablo. Usted ni siquiera las sabe. Usted no las sabe. Samuel estaba contestando como si él tuviera bien. Samuel era el profeta que acababa de ungir reyes. ¿Cómo se le ocurre ir a contestar esto? Porque él creía, Samuel creía que estaba bien. Usted puede creer que usted no necesita nada, que en esta noche usted está bien, pero yo creo que usted necesita esperarse este mensaje, en serio. Cuando tú te sientes perdido en tu propósito, si miras al rostro del Padre, te darás cuenta que cuando Él te creó, te formó en su genialidad, porque Él es un genio, Él es tremendo, es sobrenatural. En su genialidad, Él puso su identidad y su poder en ti. Por eso necesita una persona, después de que se ha expuesto en el corazón, antes no,
Por eso alguien me dice, ¿cómo hago para tener revelación? Usted necesita primero tener exposición del corazón delante de la presencia de Dios, para que luego venga la revelación del Padre. Cuando viene la revelación del Padre, ¿qué revelación? Que sus ojos espirituales sean abiertos. Sencillo, eso es revelación. Cuando usted, después de haber expuesto y de haber escuchado que eran las mentiras y de haber expuesto el corazón de Dios, usted puede recibir revelación. Y escúcheme bien, solo cuando usted recibe revelación, usted se va a exponer a la verdadera identidad suya. Porque usted no tiene un velo, sino que usted tiene un espejo, y mirándose cara a cara con el Padre, usted va a saber que lo que el Padre tiene está en usted. Dígale al que está a su lado, usted necesita revelación. Porque la revelación, diga duro, expone tu verdadera identidad. Solo la revelación. En la revelación, en la verdadera identidad de Dios, usted no es un perdedor. En la verdadera identidad de Dios, usted no es adúltero. En la verdad, así lo haya hecho, pero en Dios no, porque es que en Dios, según Efesios 2:10, Él cuando lo diseñó y lo formó a usted, Él lo hizo perfecto. Entonces usted necesita exponerse y verse como Dios lo creó, no como usted es. Pero eso solo puede venir en la revelación. A veces vamos a la presencia de Dios así, como con la hoja de pedidos. Va a tocar hacer un formato que diga pedidos del cielo, y mejor lo pasa y ya. No nos exponemos. Segundo, ¿cómo recuperar mi propósito? Usted necesita que lo que fue expuesto de ti al estar en Él sea perfeccionado por la unción. Después de que usted salió de la exposición hacia Dios, Dios le mostró que había y nos mostró. Usted necesita que eso que fue expuesto por causa de su presencia y que había en ti, que Dios se lo mostró, sea perfeccionado por la unción. ¿Sabe cómo me lo mostró el Señor? Escúcheme esto, escúcheme todo lo que el Espíritu de Dios me dijo. Si no cambiamos lo que hay en nosotros, nada cambiará a nuestro alrededor. ¿Por qué le andas diciendo al Señor que no te responde? Hace rato, según Isaías 64, versículo 25, dice: antes de que ustedes oraran, yo había respondido. Aún estarían hablando y yo ya había escuchado. O sea, le voy a decir algo. La respuesta de Dios a su vida hace rato está. El problema es que tú y yo no hemos decidido cambiar. Y mientras que tú no hayas decidido cambiar lo que Dios te dijo que tenías que cambiar, entonces nada a tu alrededor va a cambiar. David estaba cuidando las ovejas cuando fue ungido rey de Israel. Escúcheme esto, que esto es poderoso. David estaba cuidando las ovejas cuando fue ungido como rey de Israel. Escúcheme bien. Según la teología, me puse a estudiar cuando Samuel, en primera de Samuel, en el capítulo 16, ungió a David. En el siguiente capítulo se habla de que David enfrentó a Goliat. Usted y yo lo vemos como seguido, ¿cierto? O sea, lo ungieron y al otro día. Le voy a decir, en la teología, por causa de la misma interpretación bíblica, se dice que desde el momento que Samuel ungió a David como rey con sus hermanos para ir a enfrentar a Goliat, habían pasado 3 años. ¿Lo tenemos? Entonces, en esos 3 años fue que David, después usted escúcheme bien, en primera de Samuel, en el capítulo 17, usted ya lee que David le dice al rey: yo he enfrentado osos y leones y los he matado. ¿Listo? ¿La tenemos? Y después se enfrenta a Goliat. Le voy a decir algo, escúcheme bien. David necesitaba ser ungido para obtener la victoria con los osos y los leones. David necesitaba ser ungido primero para tener la victoria con Goliat.
Yo te vengo a decir en esta noche que la unción va a perfeccionar aquello que Dios te está diciendo. Cuando tú entras al aposento del Padre y Él te revela lo que hay en tu corazón, la unción perfecciona, la unción te capacita, la unción es la que te da la victoria. No es la persona, no es el que me ayuda, el que me recomienda, es la unción del Creador de los cielos sobre tu vida. Era esa unción. Era esa unción la que David necesitaba, porque en esa unción David se iba perfeccionando para su propósito de ser rey. Y tenemos que leer el contexto bíblico, porque si no, no lo entendemos. Fue la unción la que le dio la victoria sobre el león y el oso. Y luego, recuerde usted que tocaba el arpa. Y esa misma unción que depositó Samuel, porque Samuel era profeta, y lo profético de Samuel también fue traspasado cuando ungió a David. Y por causa de eso era que David tocaba el arpa y hacía que los demonios huyeran. Así que la unción no solamente te sirve para enfrentar lo terrenal, los osos y los leones que se levanten, no solamente te sirve para derribar los gigantes que se están imponiendo en contra de tu propósito, sino que es esa misma unción la que te da autoridad para que los demonios huyan de tu vida. Dale un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado y mirándolo fijamente: para lo que Dios te hizo, Él te hará excelentemente bueno en ello. Dígaselo otra vez: para lo que Dios te hizo, Él te hará excelentemente bueno en ello. Vamos, vamos, vamos. Si lo hizo con David, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Usted tiene que entenderlo. No te llamó el vecino ni el presidente de la república. Diga: mi debilidad se perfecciona en la unción. En Cristo yo me perfecciono en mis debilidades, y la unción es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Tercero, para recuperar tu propósito, deja que el proceso te convierta en guerrero. Ay, 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 ay. Deja. ¿Dónde están las debiluchas? Las que dicen ser leonas pero no rugen. Aquí no hay mujeres que lloran. Ni me conteste que facturan, porque las saco a la iglesia. Aquí no hay mujeres que lloran. Aquí hay mujeres que rugen. Aquí no hay hombres que lloran. Aquí hay hombres que enfrentan los gigantes. David pasó de ser pastor a ser un guerrero por causa de la unción que lo estaba preparando para su reinado. Se lo repito: David pasó de ser un pastor a ser un guerrero por causa de la unción que lo estaba preparando para su reinado. Todo forma parte de su propósito. Él no se quejó de los leones ni de los osos. ¿Dónde están los quejones? Él no se quejó de Goliat, y que David le daba por las rodillas a Goliat, y él no se quejó. La unción lo estaba preparando y lo estaba volviendo un guerrero. Él no dijo: rey, pues yo enfrentaba a los osos y me salían corriendo, pues yo salía corriendo, porque no. Él dijo: yo los cogía. Yo no me imagino. ¿Usted sabe cuántos años tenía David cuando enfrentó eso? Tenía 15 años, 3 años más o menos cuando enfrentó a Goliat. Tenía 18 años, 15 años cuando lo ungieron, 3 años después, 18 añitos. ¿Dónde están los pelados de 18 aquí? Está llorando. Mamá, deme para la lonchera.
Y le dice, y los hermanos viejos, grandes, más grandes que él, porque cuando usted vio que los iban a ungir estaba la descripción de los hermanos, ¿no? Robusto, no sé qué, y y entonces dice que no es. Y los hermanos más grandes, ninguno, ni los del ejército. Y este peladito de 18 años chiquito viene y dice: yo puedo. Yo he cogido esos ojos y esos leones y los he matado. Y que ni me cojan una oveja mía, porque vea, me conoce. Y se le paró al rey. Y el rey, ¿usted por qué cree? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el rey, si no le ve seguridad a ese peladito, lo mata? Le dice: mijito, vaya para la casa y llévele la lonchera a sus hermanos y devuélvase con la lonchera porque su papá vacía. Tremendo. Hasta lo convenció. Su osadía convenció al rey de dejarlo ir a enfrentar a Goliat. Aquí hay gente que necesita ser osada para que cuando el diablo vea la osadía, ¿sabe qué haga? El que tiene que estar temblando es Satanás y no usted. El que tiene que estar renunciando es Satanás y no usted. El que se tiene que estar saliendo es Satanás y no usted. Ya me tocó así, pastora. ¿Y qué puedo hacer? ¿Cuál que puedo hacer? ¿Cuál que puedo hacer? Usted es una guerrera, mijita. A ver, ¿dónde está peleando por su esposo y su hijo? La unción formaba parte del propósito, todo lo que lo estaba enfrentando, porque la unción, escúcheme bien, ay, esto me gusta. Miren lo que dijo el Espíritu Santo. Miren, no se pierde eso tan tremendo. La unción no es para volverse famoso. La unción es para enfrentar a los enemigos de su propósito. Aún, escúcheme bien, iglesia, aún ellos mismos, tus enemigos, están cooperando con tu propósito, porque si no fuera por ellos, no se revelaría la unción de guerra que usted y yo tenemos. ¿Cuánto le pueden mandar un beso a sus enemigos? Oh, yo no estoy hablando de carne ni sangre, ni Carmen ni Sandra. Yo estoy hablando principado y potestad de huestes de maldad, pues que se meten en cuerpos a veces, pero bueno, no sigamos en eso. Pero le voy a decir algo, dígale: tú estás cooperando con mi propósito, porque lo que me está sacando es unción de guerra. Yo no sé si usted lo entiende. El Señor le dijo: enfrenta. Y ¿sabe por qué? Porque David ya lo estaba, David ya sabía. Dios se lo decía, pero no audiblemente, sino con la misma unción, porque es el poder de Dios. Y ¿sabe qué? Porque el enfrentar a sus enemigos saca la unción, pero la queja revela tu debilidad. Dígale al que está a su lado: cambia la queja por la osadía para enfrentar los osos y los leones que se quieren devorar su propósito. Cámbiala. Cuando usted enfrenta esa unción de guerra, cuando usted se queja, se revela su debilidad. Todo cambio que hagas, escúcheme bien, todo cambio que hagas en tu humanidad, uy, esto está poderoso. No le digo que yo estaba temblando esta tarde. Todo cambio que hagas a tu humanidad bajo la unción afectará sobrenaturalmente tu espíritu. David primero mató leones y osos y luego alejó demonios. Si usted hace hoy cambios a su humanidad bajo la unción, va a afectar poderosamente tu espíritu. En lo terrenal David enfrentó osos y leones, pero en lo espiritual enfrentó demonios. Por eso todo lo que usted esté haciendo en lo terrenal tiene una repercusión en lo espiritual. Cuarto, cada victoria, y aquí quiero centrarme para terminar, cada victoria trae cambios a tu identidad. Escúcheme. Yo no estoy hablándole de cambios de algo malo a algo bueno.
Eso ya lo entendimos en el punto donde usted tiene que exponerse a la presencia de Dios. Le estoy hablando de cambios de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, de lo excelente a lo no sé qué más decirle. Cada cambio, cada victoria, por eso dice la escritura en Corintios que vamos siendo transformados de gloria en gloria. No está diciendo de pérdida a gloria. Él está hablando de un estado donde tú ya recibiste al Señor, lo has entendido y puedas que estés en una bendición. Él está hablando de un estado donde el Señor había llamado a David pastor, pero luego de pastor lo pasó a ser rey. Tú tienes que aceptar los cambios a la identidad. Cuando corrió a Goliat como pastor, David se alejó de ser, cuando corrió a Goliat como pastor, como guerrero, se alejó de ser pastor. Había un cambio de identidad. Si no permites que la victoria cambie tu identidad, te perderás de la grandeza del cielo. Hay personas que cuando alcanzan una victoria, la identidad le cambia, pero para volverse arrogantes y orgullosos. Hay personas que Dios los ha bendecido económicamente y el cambio les sirvió para mirar al otro del hombro hacia abajo. No. Yo no te estoy hablando de esos cambios. Yo te estoy diciendo que cuando tú tienes una victoria, Dios quiere cambiar tu identidad en más humildad para que Cristo crezca. Cada vez que tú te bajas, Cristo crece. Cada vez que tú le agradeces a Él por las victorias que has obtenido, tú eres humilde, porque humilde es el que reconoce que para todo necesita al Dios vivo. Usted bello, hermoso, inteligente, sabio, buenísimo es usted, pero le tengo que decir que más bueno, más bello y más inteligente es el Señor. Y que si no fuera por el Señor, usted no tendría lo que tiene, ni sería lo que es. Así que en todo vas a necesitar a Dios. Yo le decía, Señor, ¿qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Yo estaba estos días, yo le decía a Dios mío, ustedes saben que pues bueno, para muchos, yo le decía, Señor, ya estudié contaduría, y cuando Dios me dice vas a estudiar derecho, yo no entiendo para qué Dios me metió a estudiar derecho todavía, se lo aseguro. Sí, que voy a ayudar a la iglesia, que no sé qué. Yo le digo, Señor, pero hace rato terminé. Entonces, ¿qué me va? Que yo sé que hay un propósito, pero sencillamente yo le estoy obedeciendo. Porque cada vez que Dios a usted lo cambia, lo va a mandar a hacer cosas que usted no entiende. Samuel no entendía lo que Dios lo estaba mandando a hacer. A David ni siquiera le hablaba el Señor. Acuérdese que Dios le hablaba, eran los profetas. Por eso David escuchaba la voz de Dios a través de ¿quién? De Samuel. Tú tienes que permitir que las victorias te vayan haciendo un cambio en tu identidad para que la grandeza de Dios sea manifestada. Si tú estás de acuerdo con Dios en lo que Dios desea para ti, tú vas a lograr mucho. El problema es que hay gente que está en desacuerdo con Dios. Dios te está diciendo por este lado y tú te metes por el otro lado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú no estás de acuerdo ni con la misma boca con la que pronuncias tus peticiones y tus oraciones. Un día le estás diciendo al Señor, bendecime, dame esto, y al otro día estás declarando que la cosa está difícil. Por lo menos ponte de acuerdo con Dios en lo que tú mismo lo pides. David sabía que Dios lo estableció como rey de Israel. David tenía claro su propósito. Él sabía que era restaurar a Israel, pero restaurarla para que Israel volviera a la adoración. La unción profética de Samuel cayó sobre David. Por eso es que la escritura dice en Amós que necesitamos restaurar el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David era la adoración. Es necesario entenderlo, porque empezar como usted puede empezar, escúcheme, y aquí yo quiero decirle, por favor, hay gente aquí que le dicen que es pastor y ya quiere ser pastor, ya se lo cree, y es que yo soy pastor. Y le dicen que Dios lo va a usar como profeta. Dios le dice que Dios lo va a bendecir y va a tener mucho dinero. Entonces ya llegó el otro día con los zapatos
Versace debiéndolos porque toca caminar en el dinero. Entonces ya llegó usted, me decía, yo le decía a alguien: ¿y usted para qué se endeuda metiendo a los hijos allá al colegio? Decía: no, porque es que yo soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Le dije: pero usted va a pagar un colegio de 5 millones de pesos cuando se gana 2 millones. Usted quiere un Ferrari, quiéralo mucho. Dios le va a dar, Dios le va a dar, Dios le va a dar para el Ferrari. Pero cuando Dios le dé el Ferrari, también le va a dar para sostenerlo. Yo necesito entender que el cambio en mi vida me va llevando niveles. Usted tiene que ser paciente. Yo recuerdo que yo empecé siendo ujier de la iglesia y luego me ascendieron a profesora de niños. Yo no sé, pero dicen que me ascendieron. Yo lo veía igual. Y luego me ascendieron otra vez a líder de la alabanza. Y luego de la alabanza me pasaron a ser pastora o líder de jóvenes. Y después, sin ser nada, me encargaban la iglesia. Entonces usted va creciendo. Usted no tiene que, y no le dé envidia en la multiforme gracia del que Dios está usando, porque se está perdiendo del propósito. Usted sabe por qué yo no tengo la voz ¿de quién? A ver, de esas mujeres que cantan hermosísimo. Porque pues de milagro Dios me dio voz para cantarle. Pero es que mi asignación es ser una pastora. Y en la multiforme gracia de Dios yo necesito converger con alguien. Por eso el Señor dice que mancomunadamente yo necesito converger con alguien que tenga una buena voz, que tenga unción, para que abra la atmósfera y luego yo pueda predicar. En lugar de estar envidiando lo que Dios le está dando al otro, converge con la habilidad que Dios le está dando al otro, para que todos glorifiquemos a Dios. Usted tiene que entenderlo. El Señor una vez me dijo a mí, en todas las partes donde me invitaban a predicar, me decían profeta. Y yo un día le dije: pero ¿por qué me dicen profeta? Yo soy pastora. Y en el instituto uno enseña sobre los dones primarios y los dones secundarios. Entonces yo le decía: como pastora yo tengo un don secundario, porque el don primario de los pastores es la fe, pero yo tengo un don secundario que es la profecía. Entonces yo soy pastora. Hasta un día que el Señor me habló fuertemente y me dijo: no, tú no eres pastora, tú eres profeta que pastoreas. Es diferente. Pero a mí no necesito que me digan profeta, porque es que yo esa asignación la entiendo, es en el cielo. Me gusta que me digan pastora. Así no me ponen tanta demanda. ¿Y Dios qué me dijo? Y por último, toda persona como David va a tener una crisis de identidad cuando se está acercando a su propósito. El rey le dice a David, cuando terminó y le llegó con la cabeza, el peladito llegó con la cabeza así como un balón de Goliat. ¿Qué tiene? La cabeza de Goliat. Si fue verdad, este chino, uy, yo no pensé que fuera capaz. Y le dice el otro, el asistente del rey, y le llega el rumor al rey. Y entonces el rey le dice al asistente: vaya, tráigamelo. Yo hasta que no lo veo con la cabeza, no creo. Y se fue David con la cabeza. Bueno, eso es muy sanguinario para hacerlo, ¿no? Pues yo aquí, no se imagine usted con la cabeza de su enemigo así, por favor, en el nombre de Jesús, por favor. Y entonces llega y le dice, ¿sabe qué fue lo primero que le dijo el rey? Wow, te voy a dar por esposa a mi hija. Y viene el David y le dice lo siguiente: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O qué es mi familia? La de mi padre de Israel, para que yo sea su reino, rey, para que yo sea su yerno, rey. Ahí sí, como el dibujito para desmayarse uno. El que había matado a Goliat
que a usted, después de recibir la unción de la guerra, porque todos aquí ¡ah! Y después viene el diablo a quererle meter a usted una crisis de identidad y resulta olvidándose de la unción de la guerra, y el que llegó con la cabeza del enemigo en la mano llega y dice: ¿y yo quién soy? ¿Y quién es mi familia? Yo no soy nada. Lo que estaba diciendo el David era que él no era nada para ser el rey, el yerno del rey. El rey le dice que le va a dar su hija en matrimonio, y él le responde que quién era él y que quién era su familia. Tuvo un vacío de identidad muy fuerte. Todos sabemos que si una persona se casa con la hija del rey, lo más que va a pasar es que él sea ¿quién? El rey. Y entonces imagínense que David tenía la identidad, escúcheme esto, grave. David tenía la identidad para matar a Goliat, pero no tuvo identidad para casarse con su futuro reinado. Tuvo una crisis. ¿Hay alguien por aquí en crisis? Que el diablo le haya dicho que lo que usted está haciendo, si nació de una palabra de Dios, que no es una, no, eso no es una palabra de Dios. Hay alguien aquí que está dudando de su propósito. Hay alguien aquí que está dudando para qué lo llamó Dios. Hay alguien aquí en este lugar que está dudando de la asignación que Dios le dio. Hay alguien que está dudando del poder de Dios. Hay alguien que se siente confundido en esta noche, en esta casa. Hay alguien que se ha sentido triste por las circunstancias que ha venido pasando, pero conoce a Dios, conoce el poder de Dios, sabe lo que estás teniendo. Es una crisis de identidad como hijo del Dios vivo. Ay, entonces así nos pasa a nosotros, y esto sí es para la iglesia. La iglesia tiene la fe para traer el avivamiento, pero no tiene la identidad para sostenerlo. ¿Cuántos oramos por el avivamiento? ¿Cuántos ayunamos por el avivamiento? Pero para sostener el avivamiento se requiere de identidad de hijos que no le tienen miedo a los Goliat, que no le tienen miedo a los osos, que no le tienen miedo a los leones, ni mucho menos a los demonios. La identidad en el propósito. La identidad. ¿Cuál es el papel del propósito? ¿Cuál es tu papel en ese propósito? Yo quiero preguntarle a usted en esta noche. ¿Usted sabe cuál es la posición en el reino de Cristo que Dios le ha dado específicamente? Hay un propósito que Dios estableció para toda su iglesia, pero yo quiero preguntarle a usted en esta noche si usted conoce cuál es exactamente tu asignación en ese propósito de Dios. La identidad es sobrenatural. Ve, aquí va otra. Le voy a disparar otra. David fue ignorado por su padre terrenal, pero escogido por Dios. David fue ignorado en lo natural, pero fue escogido en lo sobrenatural. Hay alguien aquí. Yo le voy a decir algo. Hay alguien en este lugar que se ha sentido triste porque lo abandonaron y se fueron, la dejaron y lo dejaron. Hay alguien que ha logrado destruir su corazón porque le ha dicho a usted que usted no vale nada. Usted se ha sentido despreciado. Usted se ha sentido ignorado. Eso es en lo natural, pero en lo sobrenatural Dios te escogió para algo grande. Y si no me cree, venga, le digo algo. Y si no me cree, entonces pregúntese por qué Dios depositó lo que usted tiene adentro. ¿Por qué usted tiene dones? ¿Por qué usted tiene talentos? ¿Por qué usted tiene habilidades? ¿Sabe por qué le vengo a decir? Porque para Dios usted fue escogido para cosas grandes. Para cosas grandes. Hasta hubo un evento sobrenatural. David no se había dado cuenta. David estaba pastoreando. Oiga, usted sabía que el papá de David, que se llamaba, ¿cómo es? Isaí,
Isaí era sobrino de Ruth y de Boz. Viene de toda la genealogía. Y venga, le digo, por eso en la misma línea de Jesucristo venía David. Escúcheme, David venía de esa línea. O sea, dígale al que está a su lado, desde el vientre de su mamá fue que Dios lo escogió. Desde el vientre de su mamá usted ha sido escogido por lo sobrenatural. Así se hubiera descarriado, pero usted ha sido escogido desde lo sobrenatural. En lo natural usted puede ser despreciada, usted puede ser abandonada, usted puede ser desechada, pero en lo sobrenatural usted fue escogida por el Dios eterno. ¿Qué me importa que me desechen en lo natural si arriba donde vale la pena me escogieron? Escúcheme, el David no se había dado cuenta para qué era que lo habían escogido. David andaba con las ovejas. Y todos presentaron a todos. Yo me imagino a David, el peladito con los calzoncitos rotos, las chanclas cross rotas allá apartando las ovejas y los otros con las batas allá, el flus y el sastre, y el Isaí presentando a todos. Y ni se acordaban de David. ¿Cómo se le ocurre a usted que uno de papá, escúcheme, porque ahí con Isaí también tenemos una conversación pendiente, pero yo ya le digo algo. Imagínese que uno de papá viene a una visita y usted saca, seguro, le hago una pregunta, ¿a usted se le va a olvidar un hijo? ¿Seguro? Usted viene alguien especial a su casa, lo invitan, van a hacer asado porque tenían sacrificio, y entonces usted cree que a uno de papá se le olvida a uno. Ese sí era bien desechado. Bien, sí, lo había, ay no, me imagino. Entonces, cuando le preguntan, ay, sí, el chinito que cuida las ovejas. Entonces imagínese que David ni siquiera sabía. ¿Sabe cuándo? Tuvo que pasar un evento sobrenatural para que David supiera para qué era que había escogido. ¿Cuál fue el evento sobrenatural que sucedió? Cuando Samuel viene y lo unge. Porque en el momento que Samuel, después de que Samuel lo ungió, fue que él sacó la osadía, la unción para derribar los ojos, para enfrentar a Goliat y para sacar los demonios. Antes no se registra esto. ¿Por qué el profeta unge? ¿Por qué no los pastores? ¿Por qué no los evangelistas? Bueno, los pastores cumplen en una acción profética, ¿sí me entiende? Pero el evangelista, escúchenme todos, el evangelista te revela a Cristo, pero el profeta te forza para que camines en el propósito de Dios. Escúcheme bien, porque una palabra profética te va a abrir el camino para que tú camines y en el propósito que Dios te estableció. Por eso es que toda la escritura dice que los que ungían eran los profetas, a los reyes, porque rey significa gobierno, autoridad. Y le voy a decir algo en esta tarde, con esto termino. ¿Para qué fuiste hecho? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué fuiste hecho? Sí, usted puede ser profesora, docente, médico, pero usted tiene una asignación muy grande en el reino de los cielos, mi hermano. Y yo vengo a recordarle cuál es la asignación que usted tiene. Cuando Dios te creó en su sabiduría, puso grandeza dentro de ti. Pero esa grandeza se libera cuando tú llegas a la presencia, porque sin Él esa grandeza nunca va a ser liberada. Y esa grandeza no solo es liberada, sino que en esa grandeza usted es preservado. Únete al Dios más allá de tus límites. Únete a Dios más allá de los límites que tengas. Únete al propósito que Dios tiene con tu vida. Él te creó para la grandeza. Él nunca pierde. Él nunca pierde. Él nunca pierde. Y cuando Él te diseñó, Él planeó solo ganar. Y Él quiere ganar a través de ti. Él quiere ganar a través de ti. Él quiere ganar a través de ti. Porque cuando tú te vuelves un portador de victorias, tú lo que haces es glorificarlo a Él.